Ya estamos de regreso con el programa Nos cogió la noche. A pagar se dijo, a pagar impuestos. A partir del 12 de agosto, pues comienza el plazo para que la gente declare renta. Ya lo dijimos, inicialmente 37.577.000 pesos de ingresos brutos durante el año. Pues hay que declarar, no nos asustemos, que no significa que haya que pagar, porque ese es el límite. O se debe pagar muy poco. Dependiendo con el ejemplo que veíamos aquí, pues no es mucho lo que hay que pagar. Y mientras estábamos en la pausa, aquí el doctor César Mauricio nos hablaba del CDT. Y yo le decía que me parece injusto que usted mueva su cuenta y entre sus propias cuentas y eso le vaya sumando como si realmente usted tuviera mucha plata. Y usted me dice que los CDT están bien. ¿Cómo es eso? Sí, es que no solamente son las consignaciones, sino también las inversiones financieras, inclusive los movimientos de bolsa. Hay gente, por ejemplo, que le encantan los repos, que ahora con Interbolsa fueron muy famosos, muy famosos, o que tienen unos CDTs. Entonces una señora, digamos, ya retirada, puede que no sea pensionada, y tiene un CDT de 40 millones de pesos. Entonces, ¿qué le va a pasar con ese CDT de 40 millones? Pues con ese CDT de 40 millones, si lo tiene trimestral, pues cuando le liquiden el CDT, ella va a recibir el dinero. Va a ir a su cuenta en el banco X y la va a consignar. Ya tiene 40 millones en consignaciones. Retira el dinero y pone un CDT en otro banco. Ya tiene una inversión financiera por 40 millones. Si eso pasa 2, 3 veces al año, tiene 80 millones, más 80 millones, más 80 millones, tiene 240 millones, ya duplicó el término de las consignaciones. Y no ha hecho nada. Plata. Y es el mismo dinero, simplemente que tiene las inversiones y las consignaciones esas durante el año. ¿Y eso no es injusto? Repetimos, eso no es un ingreso. Eso es el movimiento de consignaciones y de inversiones financieras. Repetimos, eso no lo hace pagar impuesto de renta, pero lo hace declarante. Exacto. Le va a tocar declarar y verá si hay que pagar o no. Bueno, dejamos la inquietud antes de la pausa. Empleado independiente, honorarios, prestación de servicio, ¿quién me explica ese embrollo? Lo que pasa es que con la reforma tributaria del año 2012, que se hace visible, tangible, en el año 2013, que es el que estamos declarando, porque recordemos que la declaración de renta se hace por un año fiscal que va de enero 1 de diciembre 31, en este caso enero 1 de diciembre 31 del 2013, pero se presenta en el año inmediatamente siguiente, es decir, el año 2014. Y en el año 2014 vemos los efectos que trajo consigo la reforma tributaria. Y entonces allí suele aparecer, como cuando hay reformas tributarias, situaciones nuevas que nos ponen a todos a estudiar, a analizar, y es este caso precisamente, que las personas naturales para efecto tributario ya tienen unas categorizaciones. Entonces, la ley de reforma tributaria planteó, por ejemplo, que las personas naturales para efectos de liquidar su impuesto de renta se iban a identificar o bien como empleados o bien como trabajadores por cuenta propia. Y los que no cabían en ninguno de estos dos grupos, pues iban a quedar en el grupo de otros, donde normalmente solemos hablar hasta el año 2012 del régimen ordinario. ¿Y qué otros serían? Entonces, en ese otros, por ejemplo, cabrían las personas naturales que no alcanzan a tener ni la categoría de empleado ni la categoría de trabajador por cuenta propia, es decir, que no cumplen en esas condiciones que la ley y los reglamentos han definido, y entonces encontraríamos allí, por ejemplo, los rentistas de capitales, la persona que vive del CDT, como lo plantea el doctor César, la persona que percibe un arrendamiento de su inmueble, de su bodega, la persona que de pronto por ahí tiene unos taxis y los explota no de boom, sino de obtener ingresos en el taxi, la persona que de alguna forma recibe renta de capital. La misma ley definió, por ejemplo, que no cabían en el grupo de empleados los notarios, por ejemplo, o que no cabían dentro del grupo de empleados aquellas personas que son pensionados en general, que reciben una pensión o que explotan una renta de capital. Y ya empieza a hablar, y se empieza a hablar en el medio, en el argot tributario, de la categoría de empleado tributario. Hasta el año 2012, pues digamos que entendíamos claramente que la persona que era vinculada laboral se conocía como empleado, pero la reforma tributaria hace una distinción entre categorizar como empleado no solamente aquel que tiene un vínculo laboral, sino aquella persona que, cumpliendo ciertas condiciones, como por ejemplo prestar un servicio de manera personal y directa bajo la condición de un honorario, un servicio, una comisión, y que más del 80% de sus ingresos brutos durante el año provengan de esa actividad, entonces la ley empieza a decir, bueno, usted es empleado para efectos tributarios. Hay que precisar que esa categoría de empleado tributario es exclusiva de la norma tributaria para definir la clasificación y la depuración del impuesto de renta. Así yo no tengo un vínculo laboral con ninguna empresa. Así no tengas un vínculo laboral con una empresa, si tú trabajas para una organización por medio de honorarios, por ejemplo, y si durante el año tus honorarios fueron
dentro de todos los ingresos que percibiste por la venta del carro, por el CDT, esos ingresos por honorarios representaron el 80% o más del total de tus ingresos del año, pues sencillamente cabes en la categoría de empleado para efectos tributarios. ¿Y qué pasa si realmente tengo esos ingresos únicamente en esa modalidad? Si solamente lo tienes como vinculado laboral, entonces la ley... No, yo digo, no tengo otros ingresos aparte de eso, de esa modalidad de que me contratan aquí y allá honorarios, pero es lo único que percibo. No eres vinculado laboral, pero para efecto tributario te categorizan como empleado. Es decir, ¿para qué sirve? Para decir, bueno, vas a depurar tu impuesto de renta por un nuevo sistema que surge en la ley, que es el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional, el IMAN. Y la norma te dice, vas a tener que calcular tu impuesto por el sistema ordinario, como lo venías haciendo hasta el año 2012, y por el IMAN, y tienes que escoger el mayor de los dos. El impuesto que te dé mayor, por el IMAN o por el sistema ordinario, escoges el mayor. Pero además de eso, la ley crea otra opción, que es el IMAS de empleados, para las personas que tengan la categoría de empleados, pero que la renta agravable alternativa en ese año haya sido inferior a 4.700 VT, algo así como 120 millones de pesos. Entonces esa persona podrá acceder de manera opcional al IMAS. O sea que no declara ni por el sistema ordinario ni por el IMAN, sino que accede al IMAS como un medio alternativo de pagar renta, que entre otras cosas es una tabla igual a la del IMAN, pero con una progresión de impuestos que va aumentando y es, digamos, se distancia un poco de la del IMAN. Entonces pagarías un poco más de impuesto por el IMAS. IMAN, impuesto mínimo alternativo. Nacional. Y más, impuesto mínimo alternativo simple. Que es las mismas y seguramente todo el mundo está igual, pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo todos. Yo le hago una diferenciación ahí que es bien importante para la gente. Mire usted, el nuevo término de empleado, tenemos que entender que hasta el año 2012 en Colombia manejamos solamente un término de empleado que era el laboral, el que conocíamos todos. Una persona que percibía salarios. Exacto. ¿Sí? Y ahorita en la parte tributaria se inventaron un nuevo término que también es empleado, pero que ese nuevo empleado, en unos términos generales con algunas condiciones, son, además de los que perciben salarios, son también las personas o las otras personas que reciben rentas de trabajo. Yo diría que el empleado tributario se resume en que es el grupo de personas que perciben rentas de trabajo, es decir, que les pagan por su capacidad, sea intelectual o física, independiente de que sea intelectual o física. Si esa proporción de los ingresos da un 80%, ese es un empleado tributario. Entonces, el empleado laboral también es un empleado tributario, ¿sí? Pero no todos los empleados tributarios son los laborales, los que perciben salarios. Hay otro gran grupo que entra ahí en esa parte. ¿Esto significa que pusieron a pagar impuestos a todo el mundo? Sí, sobre todo trataron de hacer creo que algo bien y terminó algo muy mal. Nosotros tenemos básicamente en el IMAN a un conjunto de personas que denominan empleados, que no son empleados desde el punto de vista laboral, son personas que prestan comisiones, personas que prestan servicios, personas que tienen honorarios y que es su capacidad personal la que ponen a disposición del contratante. Entonces, el abogado, el contador, el médico, que solamente ponen su capacidad de trabajo al servicio de una determinada entidad o persona, no hay ningún vínculo laboral, es lo que llamamos contrato de prestación de servicios más o menos pues, en ese tema. Esas personas pues podrían ser empleados tributarios si los ingresos que perciben los perciben por esa prestación de servicios personales que él mantiene durante el año. Entonces, para efectos tributarios, tenemos unos empleados, los empleados laborales, y tenemos unos empleados, los empleados tributarios, que no son empleados de nadie desde el punto de vista del Código Sustantivo del Trabajo, pero que son empleados para efecto de la ley tributaria. Eso ha causado una conmoción y un enredo en las personas gigantesco. Pero además, nuestro anterior administrador de impuestos nacionales dijo, mire, esto es para simplificar las cosas. Ya la gente no tiene que mirar sus impuestos sino en una tablita. Y la tablita se volvió la siguiente tablita. Usted liquida los impuestos por renta ordinaria, que ya era un poco complejo, y ahora también liquida sus impuestos por renta gravable alternativa, es decir, por el IMAN, compara las dos rentas que a usted le da y la que le dé más a pagar, la que le dé mayor impuesto, pues la que escoge para pagar. O sea que ya no tiene que hacer una, sino dos declaraciones. Pero además, si está en la que más dé. Eso. Claro, sí, que fuera la que menos dé, pues uno la haría con mucho gusto, claro. Pero es que la haces para ver cuál le da más. Y fuera de eso tiene la alternativa, ahora eso tiene la alternativa. Está bueno eso que sabe. Uno la hace con mucho gusto, si fuera la menor, y la otra la hace con mucho susto. Con mucho susto. Y por eso tiene una alternativa que es ir por el IMAS, eso sí cumpliendo unas condiciones, es para las personas que no ganan mucho, como lo decía el doctor, pues hay un tope para poder declarar por el tema del IMAS. Lo que haría que esa persona tenga 3 declaraciones. Tiene la declaración
por el impuesto de renta, la declaración por el IMAN y la declaración por el IMAS. No es que haga 3 formularios, no, hace 3 cálculos de sus rentas. Eso hace que la persona tenga que transitar por el estatuto tributario, algo así como por unos la Biblia 25, que trae usted. La Biblia por unos del 25 artículos y por unas 3 tablas, y yo creería que una persona de la parroquia, un ingeniero, etcétera, que no está en todo este lides diario, le quedaría absolutamente imposible. Ahí donde se hace necesaria la maestría. Se hace necesaria la maestría, se lo juro, de verdad que tiene esa complicación. Entonces no sirvió para flexibilizar ni para volver más fácil los tributos, sino que lo que hizo fue complicar de una manera exagerada sin dar ningún beneficio a las personas. Y hay un atenuante allí, que es que estos programas que pone la DIAN a disposición de las personas para que hagan su declaración de renta, como lo decía el anterior director de la DIAN, el doctor Ortega, que le facilitamos la vida, pues hemos encontrado que han habido cantidad de errores en los mismos programas que parametriza la misma administración tributaria. ¿Voluntarios o involuntarios? Pues uno supone, y parte de buena fe, que son involuntarios, pero que inducen al error. Entonces, por ejemplo, uno se pregunta, se hace muchas preguntas cuando ve el prevalidador y, digamos, la ayuda de renta que tiene el software de la DIAN, y ni qué decir que en el sector privado también muchos pues ofrecen en el mercado algunas ayudas que también pues de pronto no son muy seguras y dejan, digamos, la complejidad abierta allí y el riesgo además. Bueno, se nos está acabando el tiempo. A Daniel le voy a preguntar, le voy a pedir que nos explique rápidamente, entonces, ya entendido todo, esperamos que así sea. ¿Qué hay que hacer entonces? A mí me toca, y el 12, ¿qué tengo que hacer? Rápidamente. A partir del 12, primero que todo es importante que nos fijemos en la tabla, que ya precisamente está en la página de la DIAN, para que nos veamos cada uno, y de acuerdo a los 2 últimos dígitos de la cédula, ahí se debe verificar en qué fecha me toca y hasta cuándo tengo plazo para verificarlo. Y ya hemos buscado el RUT que nos decía usted aquí hace un momento. Así es importante tener el RUT actualizado y todo, previo a hacer la declaración de renta. Y ya por sí ya pues... Buscar la asesoría. Buscar la asesoría. Tener los documentos. Exactamente. ¿Qué documentos? Es que es muy importante esto porque precisamente nos vemos frente a la persona natural que no está obligada a llevar contabilidad. Entonces, precisamente ante esa informalidad, como lo decía el doctor Mauricio, ahora uno se convierte casi que en el confesor tributario del cliente. Y entonces, pues uno normalmente a sus clientes les da unos parámetros para definir documentos, hombre, para definir en patrimonio, hombre, que la escritura o que el avalúo para tomar el mayor de ellos, que los extractos financieros de las cuentas de ahorro, de los pasivos, de las obligaciones que se tengan, de los ingresos. Las empresas todas están obligadas a darle a sus empleados los certificados de ingresos y retenciones que hasta marzo 18 de este año tuvieron plazo de expedirlos. Y si yo presté por ahí servicios de asesoría a alguna empresa, pues esa empresa me ha de haber entregado un certificado de ingresos y retenciones donde me reportó en el año 2013 qué ingresos me pagó. Y entonces, si yo tuve inversiones, entonces los extractos de las inversiones, en fin, todos esos documentos que prueban la existencia o bien del patrimonio bruto, de pasivo, o bien del ingreso, o en el caso de los empleados, aquellos factores que pueden bajar la base de impuestos, como la deducción de dependientes, por ejemplo, los pagos de salud, de pólizas de medicina prepagada, y todos estos documentos que prueban, digamos, la posibilidad de deducir la base gravable. Bueno, seguramente vamos a tener que volver a invitar a los señores aquí presentes para que nos sigan hablando de esto, porque se quedan muchas cosas de las cuales hay que hablar sobre el tema de impuestos, y yo estoy seguro que nuestros televidentes van a querer que ustedes, de esa manera como lo hemos hecho hoy, como muy didáctica, pues lo vuelvan a hacer aquí en nuestro programa. Muchas gracias a todos por haber acompañado esta noche. Gracias. A nuestros televidentes, por supuesto, y si tienen inquietudes, pues pueden buscarlos en nuestra página de Facebook, en las redes sociales del canal Cosmovisión. Le trasladaremos las inquietudes a nuestros invitados sobre este tema de pagar impuestos, reforma tributaria. Nos vamos, pero recuerden que en segundos volvemos con toda la información en Cosmovisión Noticias.